Vivimos en la actualidad lo que se llama un giro estratégico porque el mundo ha pivotado hacia Asia-Pacífico. ¿Qué significa esto? Hasta ahora el mundo pivotaba, tenía como eje el meridiano de Greenwich, y es el mapa del mundo como lo conocemos ahora, con Europa en el centro, ¿no? En el centro global. Y lo que ha ocurrido ahora, lo que estamos viviendo es el giro Asia-Pacífico, porque el eje del poder del mundo se desplaza a la zona de Asia-Pacífico que está conformado a un lado entre China y a otro Estados Unidos. Y eso tiene enormes consecuencias para nosotros. China está en ruta hacia la hegemonía global porque lo ha dicho y lo tiene por escrito, y lo va a conseguir. Se llama el año 2049, centenario de la Revolución China. China tiene todos los elementos necesarios para ser potencia hegemónica global, compitiendo con Estados Unidos, pero tiene todos los elementos a priori para ser un actor global, tanto en el ámbito económico, político, diplomático, tecnológico y militar. Eso se puede expresar muy bien en la política de One Belt, One Road. ¿Qué significa? China necesita asegurar hoy los recursos de materias primas y asegurar todo lo que es el tráfico de comercio, de productos elaborados. Por eso, por ejemplo, China va a hacerse con el dominio del mar del sur de China. China está ya siendo la propietaria de importantes puertos logísticos. China ya tiene una importantísima base militar en Djibouti. China está presente en las principales organizaciones internacionales, con una agenda muy concreta. Y me gustaría añadir un aspecto para comprender esta realidad. No podemos ver a China con los ojos de Occidente, ¿bien? O como si fuera Estados Unidos, que ha sido hasta ahora la potencia hegemónica. Tenemos que comprender a China como es China. China no solo tiene un programa económico, China también tiene una forma de ver el mundo, de ver a la persona, de ver las relaciones internacionales, ¿no? Y eso pues va a tener consecuencias. En esa ruta hacia la hegemonía mundial, bueno, pues China tiene población, tiene un programa muy bien definido, tiene sus intereses en todos los continentes muy bien planificados y muy bien financiados, ¿no? Entonces, detrás de una política económica de recursos, de materias primas, pues va a venir una influencia política, que ya se ha expresado, por ejemplo, el presidente chino ha tenido una intervención muy interesante en el último foro relevante a nivel internacional, que es el Foro Económico Mundial, y no es una democracia. Bien, lo más importante de la nueva administración en Washington, desde mi punto de vista, no es Biden, porque el actor es Estados Unidos. Eso nos tiene que quedar muy claro. Y desde esa perspectiva, el presidente Biden ha anunciado una serie de reformas que habrá que ver qué es lo que va a poder hacer y cómo lo va a poder hacer. Porque Estados Unidos está en un repliegue estratégico, está agotado estratégicamente en cuanto a la vinculación activa en conflictos armados, por ejemplo, y tiene delante una oposición muy fuerte que se llama China. Entonces, una cosa son los deseos electorales y otra cosa es la realidad geopolítica. La OTAN es la herramienta, es el instrumento de un tratado. Lo importante es el tratado. Por eso ahí tenemos que tener el interés estratégico, ¿no? ¿Qué pasó con ese tratado y por qué se hizo? Porque fruto de ese tratado tenemos la organización, que es la herramienta. Bien, la OTAN se hace para contrarrestar la intención geopolítica de dominio que tenía el bloque soviético, que era un dominio territorial, y ahora ya no está esa amenaza. Por lo tanto, la OTAN tiene que buscar nuevas sentidos para su existencia, ¿no? La OTAN tiene una cosa muy buena, que es la capacidad conjunta de trabajar en los ejércitos. Tiene unos aspectos muy buenos de logística, de organización. Hablo en cuanto a fuerzas armadas, de certificación de tecnologías. Obviamente Rusia no es tonta y no va a generar una escalada de conflicto armado con su adversario de enfrente, que se llama la OTAN, que es Estados Unidos. No es tonta. La OTAN significa también
¿quién la paga? Y la paga Estados Unidos. Por lo tanto, quien paga manda. Si quieres influir, pues aporta el presupuesto, y si no, pues solo te queda aceptar o no las decisiones que se toman, ¿no? La Unión Europea sufre ahora 3 problemas. Primero, el Brexit, se va a Reino Unido, pero quiero matizar un tema, todavía no se ha ido ningún Estado miembro de la Unión Europea que forme parte del euro, que es lo importante. Segundo, la crisis de los refugiados, que en el fondo es una crisis de frontera, de lo que pasa al otro lado de la frontera. Y luego tercero, pues la crisis producida por lo que estamos viviendo ahora, que es los efectos de la pandemia. ¿Qué es lo importante de la Unión Europea? La Unión Europea quiere ser actor estratégico, pero o sea, quiere serlo, pero es imposible que lo sea, porque la soberanía está en los Estados. ¿Quién habla de los 27 Estados miembros? Si hay 27 intereses, ¿qué ocurre con la negociación en Irán? ¿Por qué Francia, por ejemplo, no cede el puesto que tiene en el Consejo de Seguridad a la Unión Europea? ¿Por qué cuando surge la crisis de la pandemia los Estados miembros cierran fronteras, dando por nulo el acuerdo de Schengen? En fin, vemos que cuando hay conflictos, la Unión Europea no es capaz de solucionar, como si fuera un actor estratégico, ese tipo de problemas. Y en un aspecto muy concreto se ve en su política de seguridad y defensa, donde va en busca de esa deseada autonomía estratégica, pero es muy difícil, porque tiene delegada la seguridad y la defensa a la OTAN. El terrorismo es un medio que utilizan organizaciones con intereses políticos. Lo que interesa aquí es qué actores desarrollan el terrorismo. Desde ese punto de vista, aquí es muy importante, por lo menos como base ideológica, todo lo que es el salafismo, y el islam y bueno, estas comunidades que optan por una respuesta violenta, ¿no? O sea, el terrorismo solo se puede manifestar si hay detrás una estructura logística. Hoy en España, en concreto, tenemos un grave problema con el auge de un islam que opta por este tipo de medios violentos en Cataluña, en las cárceles y en Ceuta y Melilla. Entonces, yo creo que no debemos centrarnos solo en lo que es el hecho del terrorismo en sí, sino qué es lo que produce el terrorismo. El que una persona salga con un cuchillo a la calle y asesine a 4 inocentes es un psicópata. El problema es cuando pertenece a una organización que busca romper, que busca hacer daño y en el fondo pues que busca desestabilizar, ¿no? Creo que el problema no es el terrorismo, sino el terrorismo islámico. Siempre ha habido desinformación, es una técnica de inteligencia, contrainteligencia, y siempre ha habido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora que se multiplican de forma exponencial por el impacto y el alcance de las redes sociales. Y esto es muy importante. Antes, para transmitir bien una información, una noticia, era necesario un estudio de televisión, unos medios, una agencia. Hoy lo haces con tu teléfono móvil. Esto es utilizado por actores que están en el juego geopolítico para bueno, pues ayudar a lograr sus intereses. El nivel, el alcance y el impacto de la desinformación hoy tiene una potencia como si fuera un proyectil, ¿no? Un misil balístico, ¿no? Tiene una potencia en cuanto al nivel de influencia tremendo. Ahí es importante desarrollar cultura de seguridad, es importante desarrollar bueno, pues también medios que permitan protegernos, y también es importante utilizarlo pues, para promover nuestros intereses, ¿no? Que no tenemos que ser ingenuos en ese aspecto. Bueno, es tan importante la ciberseguridad que ya la gran mayoría de ejércitos relevantes en todo el mundo tienen una unidad destinada a la ciberseguridad. Cuando quiero decir ciberseguridad, doy el salto a la ciberdefensa y eso implica también ciberataques. Hoy en día el conflicto está en los ámbitos que no vemos, que son las redes. Hoy en día tenemos auténticos ejércitos hackeando estructuras, hackeando intereses estratégicos, interesado en conocer y robar patentes, interesado en conocer vulnerabilidades. Hoy creo que la ciberseguridad es una de las principales armas tanto de ataque como de disuasión. Y tenemos que ser muy serios en ese aspecto, ¿vale?
La ciberdefensa no es un grupo de hackers entusiastas que se dedican a robar contraseñas. Pueden hacer un daño tremendo a infraestructuras críticas. Oriente Medio es hoy, en concreto el conflicto de Siria, el tablero mundial, donde las grandes potencias pues juegan, ¿no? Juegan o están al margen. Por ejemplo, China está al margen, ¿no? Bien, ahí es muy importante el reciente Pacto de Abraham, que ha sido una jugada diplomática maestra por parte de Washington. Eso va a transformar el panorama de Oriente Medio para bien. En Oriente Medio tenemos un actor que por lo menos nos inquieta, que se llama Turquía. Turquía tiene una agenda exterior que llama muchísimo la atención a los analistas con preocupación. Turquía, no olvidemos que es socio de la OTAN. Oriente Medio, pues se ha visto también cómo entre ellos, entre los estados que forman el Oriente Medio, pues está habiendo ahora un intento de dominar ese tablero de juego. Y ahí tenemos por un lado a Irán, que es pieza importantísima, por otro lado tenemos a Turquía, obviamente también Israel, pero está más limitado en ese aspecto. Quiero también mencionar el papel de Rusia. Rusia, cuando Rusia se involucra en el conflicto de Siria, está lanzando un mensaje de que soy fiable con mis socios. Y eso es muy importante. ¿Qué implica el 5G? El 5G implica liderar la capacidad tecnológica. Significa liderar el siglo XXI. Significa, igual que en otras épocas era importante el acceso a las materias primas, o en otras épocas era importante el acceso, el dominio de las fuentes de energía, por ejemplo, petróleo y gas, estamos a las puertas del próximo dominio, que es el tecnológico, y eso implica el 5G. Y los actores solo son dos, Estados Unidos y China. Europa quedó fuera de esta carrera, y en el 5G es apasionante las capacidades tecnológicas que ofrece, porque es un dominio espectacular. O sea, yo creo que no somos capaces de entender en qué dimensión nos vamos a introducir con el 5G. Por eso hay una lucha muy importante entre Estados Unidos y China en este tema. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.